¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a este su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos a domingo 10 de julio, 15º del tiempo ordinario. Por serte fiel yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que en ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este domingo tenemos como primera lectura el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Y tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre del Señor con cantos. Proclamaré tu grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo,
Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto tú y yo lo hemos leído muchas veces y siempre tiene algo nuevo que decirnos, siempre. Este camino que relata Jesús de este extraño personaje del cual Jesús no da detalles, pero solo que estaba mal herido porque sufrió violencia en el camino. Un camino que, por cierto, dicen los estudiosos que era muy peligroso, muy solitario, con muchos recovecos, en donde pues los ladrones y asaltadores se podían esconder con mucha facilidad, y aquel que se atrevía a andarlo pues tenía que hacerlo con mucha precaución, acompañado preferiblemente, porque era realmente peligroso. Era largo, pero lo interesante de esto es que pues la gente seguía usándolo, porque hay cosas que no se pueden evitar. Y este era uno de esos caminos que no se podían evitar, había que cruzarlo. Sin embargo, este hombre que sabe de la ley, dice el texto, para ponerlo a prueba, este doctor le pregunta sobre qué debe hacer para conseguir la vida eterna. Tal vez no estaba muy limpia su pregunta, pero al fin y al cabo nos sirvió a todos. Y el Señor apela a su conocimiento. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Porque tú eres doctor de la ley. ¿Qué lees en la ley? Y el doctor le saca todo su conocimiento acerca de la Torá. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero dice que para justificarse, él le dice: ¿y quién es mi prójimo? En aquel tiempo, estas personas que se llamaban doctores no tenían un conocimiento claro, suficientemente amplio de quién era el prójimo. Es como decir, bueno, yo selecciono quién es mi prójimo. Estos son mis prójimos, estos no son mis prójimos. Sobre todo si se trata de gente de Samaria, por ejemplo, que no eran bien vistas, no eran queridas, eran consideradas paganas, herejes, gente pues de lo último.
Y sin embargo, hoy también nos lleva a la reflexión, ¿y quién es tu prójimo? Tú seleccionas a tu prójimo, tú escoges a quién hacerle bien y a quién no. Porque a veces somos así selectivos, ¿no? Esta persona no le hago bien porque no sé en qué va a ser lo que yo le doy, no sé de dónde viene, no sé cuál es su historia. No tenemos que conocer el background de nadie para hacerle bien a alguien. Y esto nos lo va a dejar claro aquí Jesús. Dice que dos personajes que tienen que ver con el templo, que tenían que ver con la casta sacerdotal en aquel entonces, un sacerdote y un levita, pasaron y no hicieron nada. ¿Por qué? Uno dirá, ¿eran malos? No, eran cumplidores de la ley. Y es que por eso la Escritura dice que la ley engendraba pecado. Estos hombres no estaban haciendo nada malo según su conciencia, porque la ley prescribía que ellos que servían al templo no podían tocar a un muerto. Si ellos veían que estaba medio muerto, podía estarlo, podía no estarlo, pero si atendiéndolo moría, ellos quedaban en impureza legal. Tenían que pasar 7 días purificándose, lo cual podía perjudicar sus actividades, sus ingresos y la comida de su familia. Entonces no era cualquier cosa. No era simplemente ignorarlos porque sí, porque eran malos o simplemente indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Habían razones de ley para hacer lo que hicieron. Mas nos preguntamos ahora, ¿acaso el mandamiento de amar y de servir no está por encima de cualquier otro mandamiento? Jesús nos demostró que sí. Él pasó por encima del sábado por hacer bien a alguien, y eso nos dejó claro que hay cosas que hay que hacerlas cuando el bien de una persona está primero. Y dice acá el texto que simplemente pasaron de largo por miedo a la contaminación. Pero un samaritano que era hereje, que no le importaba tanto el cumplimiento a rajatabla de la ley, él se compadeció y se metió en todo este lío, porque hacer el bien a veces nos mete en un lío. Dice que al verlo se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. ¿Cuánto tiempo? No dice. El día siguiente pasó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón, o sea que podemos pensar que se echó como 2 días en esto, y le dijo, cuida de él. Pero si ese hombre no es nada del samaritano, pero el samaritano dijo, cuida de él, como si fuera algo suyo, familia, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. Hermano, ¿tú harías eso por un desconocido? ¿Por alguien que no conoces? No sabes ni siquiera si era realmente un bandido que tuvo una pelea con otro y quedó allí malherido. Aquí no dice nada de este hombre, porque no nos importa saber nada. Lo importante es que estaba en dificultad. Y cuando se trata de una persona con dificultad, tú no vas a preguntarle cuál es su historia antes de auxiliarla en su necesidad. Dice ciertamente aquí, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Esa es la pregunta correcta. No es quién es tu prójimo, sino con cuál te portaste tú como prójimo. Ese es el punto más interesante de acá. A veces decimos, no es que este no, este sí. No, el problema no es si este es tu prójimo. El problema es si tú eres prójimo de alguien, próximo. Eso significa la palabra prójimo. Si tú eres cercano a alguien, si te portas cercano, si a ti te importa a alguien, si ejerces la misericordia y la compasión con alguien, sin importar quién es, ni de dónde viene, ni qué pasó. A la hora de hacer la caridad, solo importa hacer la caridad, sin importar de quién se trate. Y a veces la caridad viene de quien menos uno se le espera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Feliz domingo para todos. Chao, chao.